Bien, vamos a ir al mismo tema que estábamos justamente conversando, lo que está pasando con el tema TAC, lo que está pasando con las pymes, lo que está pasando en la economía, todo esto en el marco de una última encuesta de Activa Research, Pulso Ciudadano, que muestra cuál es la situación actual del país y la percepción del avance de Chile. En un porcentaje bastante importante, 56,9%, la gente se inclina a señalar que va en la dirección incorrecta, y respecto de la economía, lo propio. Hay una sensación bastante desesperanzadora. Queremos hablar de todo esto con el ministro de Economía, que estamos ya en línea para poder precisamente profundizar en estos temas. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, ministro? Hasta hace pocos días, subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios. Y quiero aprovechar entonces esa transición de cargo a cargo para preguntarle lo siguiente, porque usted, como subsecretario de Obras Públicas, lidiaba con los camioneros, con el transporte por temas de conectividad, de transporte, de las cargas, en fin. TAC, peajes, autopistas. Ahora tiene que lidiar con ello desde otra perspectiva, como el ministro de las pymes, el ministro de Economía, el ministro que lidia con los sectores productivos y muy particular con los pymes. Antes de ir a las medidas que ustedes anunciaron ayer, son 7 medidas súper importantes. Ministro, ¿cómo está viendo este movimiento No Más TAC, ya que usted tuvo a cargo ese tema tanto tiempo? Y los interlocutores en parte son esos mismos con los que tiene que conversar como pymes también. Sí, efectivamente hay muchos camioneros que tienen su camión, que son pymes, gente de mucho esfuerzo, y lo que ellos han estado reclamando y lo que me tocó conversar con ellos es que el peaje simplemente no lo pueden pagar. No lo pueden pagar por varios motivos. Primero, porque se ha ido reajustando demasiado año tras año, y eso está dentro de los contratos. Son contratos muy antiguos, firmados hace 20 años, cuyo reajuste es más de UF. En algunos casos, en la autopista urbana, es UF más 3,5%. Entonces, ha ido incrementándose demasiado el peaje. Y lo otro que ellos han planteado es que las multas muchas veces les impiden que saquen permiso de circulación, y a veces las multas también, y eso tiene que ver con la ley de tránsito, se multiplica por muchas veces y terminan siendo unas multas que con los intereses terminan siendo incluso más caro, de mayor volumen que el costo del camión. Entonces esos son algunos de los elementos que han planteado y que habíamos estado abordando. Uno de ellos, y esto ha sido histórico, logramos torcerle el cuello a los contratos para que no se sigan reajustando UF más 3,5% en el caso de la autopista urbana. Y eso ya se logró en acuerdo con las concesionarias. Recordemos que estos son contratos firmados, y el Estado de Chile respeta sus contratos, por lo tanto tiene que ser de común acuerdo, pero logramos que finalmente el reajuste sea solamente por UF, y eso impide entonces que de aquí hacia el final de los contratos sigan creciendo. En este caso, en términos reales, hubieran crecido en promedio casi un 70%, lo cual es muchísimo. Ya, a cambio sucede que se les extiende la duración de los contratos y van a poder seguir explotando el negocio más tiempo. Existe una parte, no es así, existe una parte que se les compensa para no afectar el equilibrio económico financiero del contrato, pero hay una parte que también la están financiando ellos. Sí, a ver, ministro, solo para cerrar el tema TAC, que está generando cualquier cantidad de inconvenientes, ¿no? Todos los días. Quisiera preguntarle, ¿la posibilidad de condonar el 80% de la deuda, que es lo que plantean, es real? Es un tema, bueno, todos esos temas ya lo está viendo el ministro de Obras Públicas. Yo lo que planteé es que lo que alcanzamos a revisar es el tema de las multas. Ese tema se está viendo para que las multas no impidan que las personas finalmente puedan seguir desarrollando su actividad económica, que es algo muy muy importante, ¿cierto? Entonces que exista una salida a esa situación y que sea algo razonable. Y respecto de la disminución de un 80 o lo que sea, por cierto, hay que entender lo siguiente, que el peaje es un impuesto que está orientado al que usa paga. Es decir, si ninguno de ustedes o yo transitamos por una carretera, entonces no tenemos que pagar por la carretera, sino que la carretera la paga el que la usa. Entonces, la cosa es que si es que se baja mucho ese impuesto, entonces ¿de dónde vamos a sacar esa plata? ¿La vamos a sacar de las pensiones? ¿La vamos a sacar de educación, de salud? ¿De dónde? Entonces, tiene que ser todo esto razonable, hay que entender que esto es un sistema, digamos, y que es un impuesto. Entonces tendrá que verlo el ministro Moreno, cuáles son los avances que se podrán hacer en cada una de estas materias, pero pedir una cosa que no sea viable quizás está fuera de las posibilidades.
Claro, solo es que estábamos tratando con nosotros acá con Mauricio de imaginarnos cómo se podría hacer una diferenciación entre pymes, entre las más grandes, las más pequeñas, aquellas que incluso levantándoles este 3,5% de reajuste les sigue resultando demasiado fuerte transitar y que, ministro, digamos las cosas como son, no es que se puedan ir por la caletera. O sea, no hay mucha alternativa, digamos. Claro, lo que pasa ¿no? es que hay otros elementos que ellos han planteado y que son razonables. El tema, por ejemplo, de las caleteras. Y eso es algo que hemos estado durante este año y medio, hemos estado resolviendo. Hemos ya generado, se están construyendo caleteras en algunos sectores donde no existían. Entonces, y eso va a mitigar en parte o responde parte de lo que ellos han planteado. Y hay otro elemento que es importante, que es lo de la tarifa plana, que también se está revisando, porque cuando comenzaron estas carreteras, la verdad que estaban vacías, había mucho menos autos que los que hay ahora. Y entonces existe lo de la tarifa en su momento, estoy hablando hace 20 años atrás, estoy solamente explicando lo que está incorporado en los contratos. Entonces, tenía una tarifa de saturación. Pero hoy en día, digamos que la carretera está saturada todo el rato. Entonces, lo que plantean ellos es que existe una tarifa plana. Y eso también podría ser razonable, es algo que se está estudiando en este momento, pero yo insisto que eso es un tema que le tienen que preguntar al ministro Alfredo Moreno. Ministro de Economía, Lucas Palacios, vamos entonces al paquete de medidas que ayer se anunciaron para las pymes. Esto ya ahora en el marco de la coyuntura que estamos viviendo, de la crisis, de los daños tremendos que han sufrido muchos por saqueos, por destrozos, por falta de ventas, por horarios restringidos, en fin, son un montón de causales acá. Ayer conversábamos con representantes de las pymes en distintas instancias. Una cuestión muy fundamental es que ellos están ahora ahogados hasta el cogote, ¿no es cierto?, por la falta de flujo de plata y están clamando por pagos oportunos. Está la ley de pago a 30 días que tenía una transición que ahora se va a apurar para que ya rija las 30 días muy luego. ¿Cuándo? La pregunta número uno. Y segundo, ¿por qué seguimos hablando de 30 días y no de pago contra entrega? Cuando eso sería lo justo, pasando y pasando. Ya, mira, a ver, ayer hicimos un lanzamiento, el presidente hizo un lanzamiento de una agenda que se llama Levantemos tu Pyme, porque es efectivo lo que tú estás contando, que hay muchas pymes que, dado el enfriamiento de la economía, por toda la situación que está viviendo el país, esto afecta en mayor medida a las empresas que tienen menos espalda, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Y también hay algunas que han sido fuertemente afectadas porque simplemente han atentado contra su local. Lo han destruido su maquinaria, han saqueado sus inventarios, etcétera, y eso también hemos hecho un levantamiento, un catastro para poder ir en ayuda de esas micro, pequeñas y medianas empresas que voy a decir que en un 74%, Mauricio, del catastro que hemos hecho, corresponde a micro y pequeñas empresas, es decir, con ventas menores a 2.400 UF al año, menos de 70 millones de pesos. Con un empleo promedio que tiene como máximo 5 personas. O sea, son empresas chiquititas, son pequeños almacenes, panaderías, peluquerías. Estamos hablando de ese tipo de negocios que son los que más afectados se han visto. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué lo de los 30 días? Existía una transición, una ley que ya se aprobó hace como un año y medio, y que generaba una transición y que el pago a 30 días iba a ser en febrero del 2021. Lo que en base a las reuniones que hemos tenido con los gremios de las pequeñas y medianas empresas, nos han pedido que adelantemos eso para poder generar más oxígeno a las pequeñas y medianas empresas, que son las que menos espaldas financieras tienen para superar esta situación. Nosotros hemos accedido con eso, sacamos una ley corta que la presentamos esta semana y entra en vigor a los 90 días una vez aprobada la ley. Y eso es bastante rápido porque existe una transición en los sistemas de pago. Ahora, uno dice, ¿por qué no inmediatamente? Es muy simple, porque no se trata solamente de la factura. Existe una orden de está la factura electrónica para que sea automática, está la guía de despacho y luego está el pago a partir de la emisión de la factura. Por lo tanto, todo eso, si es que lo automatizamos, hacemos que el pago esté dentro de los 30 días, que es lo que requieren las empresas para poder pagar sus cuentas antes de fin de mes, es decir, los sueldos y todos aquellos insumos que también requiere. Sí, ministro, estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, a propósito de esta encuesta que yo señalaba, la encuesta Activa Research, y entrando directamente en la materia que a usted le interesa, ¿no?, que es de su cartera, la evaluación actual del país en materia económica. Se le pregunta a la gente cómo calificaría la situación económica actual. Fíjese que desde la última medición, que marcaba un 34,6% respecto de mala o muy mala, aumenta 46,2%. Yo quisiera preguntarle
cómo se le puede dar a la ciudadanía tranquilidad en medio de toda esta situación, porque finalmente, por muchas medidas que el gobierno esté tomando, por lo menos hasta el minuto las movilizaciones continúan, hemos visto incluso focos de violencia, de saqueos, la gente está abriendo sus negocios, pero todavía con temor en algunos casos, o con aperturas que están bastante más acotadas en el día. Ayer conversábamos con los emprendedores, con las pymes, aquí está habiendo una afectación directa, va a haber incluso, algunos decían, desempleo naturalmente, porque no son capaces, las más chicas, como usted dice, de poder hacer frente a estas dificultades, de no poder estar vendiendo de manera normal. Entonces, ¿cómo le da usted seguridad al país de que esto puede realmente cambiar en el corto plazo? Mira, yo entiendo perfectamente esa percepción porque el país está golpeado también en lo afectivo. Y eso afecta evidentemente el optimismo o pesimismo con que uno esté mirando el futuro. Quizás uno de los daños más grandes que han provocado las manifestaciones violentas, ya yo hago una distinción. Yo creo que las manifestaciones pacíficas se transforman en una oportunidad que tiene nuestro país para construir un país más justo. Y eso es un tema que se está haciendo cargo el gobierno con agendas que son un primer paso, pero que esto va a dar pie para poder mirar el futuro del país de mejor forma. Yo soy optimista desde ese punto de vista, pero las manifestaciones violentas que han dejado mucho daño y que la verdad es que eso ha afectado el corazón de muchos chilenos, y estoy hablando del sentimiento, los afectos que tenemos entre los chilenos, y que también afectan la economía, porque la economía no es una cosa fría, la economía también se trata de relaciones entre las personas. Entonces, esa situación de pesimismo, de pena, afecta la percepción que tiene la gente del país. Y eso tenemos que entre todos, primero entender que cuando caminamos por la calle no existe un otros, no existe alguien extraño, sino que somos un nosotros. Todos vivimos en esta misma tierra y tenemos que ayudarnos para poder salir adelante. Esto es un proceso, Mauricio y Mirna, que tenemos que ir construyendo entre todos, como siempre lo ha hecho Chile en la adversidad. En la adversidad, la manera en que llegamos más lejos es cuando caminamos todos juntos. Y así que yo lo entiendo desde ese punto de vista, y tenemos que hacer ese trabajo que lo estamos haciendo con toda la energía desde el gobierno, poniendo todo nuestro corazón y nuestro trabajo en las personas, sobre todo, que lo están pasando más mal en estos momentos. Ministro de Economía, Lucas Palacios, gracias por estos minutos con ADN hoy. Gracias. Muchas gracias, Mauricio.